Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan en este martes 29 de julio. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. El presidente Trump está de regreso a Washington tras una exitosa gira por el Reino Unido. Una experta en economía nos da un balance de los acuerdos logrados. Y arrestan a un inmigrante indocumentado que trabajaba como policía local en el estado de Maine. Entérese cómo lo descubrieron. Además, una balacera en un rascacielos de Nueva York deja un saldo mortal. El atacante dejó una nota suicida. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ya. El presidente Donald Trump está de regreso a Washington después de negociar exitosamente su agenda arancelaria y comercial con la Unión Europea. Juan Esteban Silva, desde el Capitolio en la capital del país, nos tiene un balance de estos acuerdos. Buenas noches, Juan Esteban, te escuchamos. Karina, ¿qué tal? Buenas noches, los saludo desde el Capitolio. El presidente Trump regresa a Washington luego de una gira de 5 días por Escocia. Recordemos una visita que combinó actividades empresariales con gestiones diplomáticas, reuniéndose, por ejemplo, con el primer ministro británico Keir Starmer, hablando además de ese acuerdo logrado con la Unión Europea, reuniéndose el presidente Trump con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciando ese nuevo marco comercial preliminar entre Estados Unidos y la Unión Europea. Estados Unidos aplicando un arancel básicamente del 15% a la mayoría de las importaciones europeas, algo menor a lo que se esperaba, que era el 30%. Esto ha dicho el presidente Trump antes de su regreso aquí a Washington desde Escocia. Just signed a very big deal, as you know, with the European Union, but also with the United Kingdom. The United Kingdom was a week before, and it's a very big deal and a great deal for the country, and it's a great deal for everybody. So I just want to thank him and everybody that worked so hard on it. They've been trying to get it done for 12 years. We got it done, so somebody did a good job. Y a propósito de otro gran acuerdo, el que se quiere lograr con China, el presidente Trump nos decía hace unos días aquí en Washington que evidentemente él no descartaba reunirse con Xi Jinping, que le parecía un buen tipo, aunque China, como lo ha reconocido incluso en Escocia, es un gran negociador, muy difícil a veces. Pero ha salido el presidente Trump a desmentir los rumores sobre ese acercamiento, por lo menos que él lo esté buscando. Ha dicho que no es cierto que esté interesado en una reunión con Xi Jinping en este momento, o por lo menos que no la está buscando, es lo que ha dicho el presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, las negociaciones en materia comercial con delegados de los dos países continúan. I think we had great momentum going into the meeting thanks to the president's trade deals. I think that the Chinese were surprised by the magnitude of the Japan deal, by the magnitude and the terms of the European deal. So I think that they were, they're never compliant, but I believe that they were in more of a mood for a wide-ranging discussion. El presidente Trump vuelve a Washington con esa serie de acuerdos que refuerzan su estrategia de comercio duro pero directo y por supuesto una postura que parece estar dando frutos en el caso de Europa, a pesar de la molestia de algunos países como Alemania. Así que regresa el presidente Trump de ese viaje de 5 días con acuerdos comerciales y también con una exitosa gira que tuvo que ver con la práctica favorita del presidente Trump, el golf. Es la información desde Washington para Voz News. Juan Esteban Silva. Y para analizar el impacto de los acuerdos logrados por el presidente Trump con la Unión Europea, nos acompaña María Lorca Susino, profesora de Economía de la Universidad de Miami. María, bienvenida de nueva cuenta. Empecemos por qué le parece y qué representa para la economía de Estados Unidos el acuerdo comercial logrado por el presidente Trump con la Unión Europea. Bueno, pues a mí la verdad me parece que es un acuerdo magnífico y para asegurarme, ¿no? Porque hay muchos medios de comunicación que dicen muchas cosas, ¿no? Para asegurarme que lo que se está debatiendo verdaderamente es verdadero, tanto en forma como en fondo, ¿no? Yo me he bajado, digamos, la especificación de lo que es el acuerdo, tanto que está colgado en la página web de la Unión Europea como el que está colgado, ¿no? En la página web del Departamento de Comercio, donde te especifican, y la verdad es que creo que es un acuerdo de comercio excelente.
no ya para las grandes multinacionales americanas, que son multinacionales y la misma palabra indica que ya tienen acceso, ¿no?, a todas las partes del mundo y están presentes en todos los países. Esto es más para la pequeña y mediana empresa, que se le está abriendo las puertas a que si quieren pueden ir a intentar vender sus productos en la Unión Europea, que es básicamente casi 400 millones de personas que, aunque no tienen el poder adquisitivo que tenemos en los Estados Unidos, pues también son grandes potenciales consumidores, ¿no?, que pueden ayudar al crecimiento económico no solamente de la empresa, sino sobre todo del país. ¿Cuáles son algunos de esos puntos que más le llaman la atención y que cree más brillantes de este acuerdo? Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención porque, sobre todo, ¿sabes qué pasa? Que son acuerdos económicos con una gran vertiente, digamos, de defensa nacional, ¿ok? Eso por un lado. Me ha llamado la atención de que el presidente Trump haya obligado, en cierta manera, que no me parece una obligación, que me parece lo justo, a que los países europeos gasten el 5% de su Producto Interior Bruto en defensa, y curiosamente han dicho que van a comprar, obviamente, productos, todo lo que tiene que ver con defensa, ¿no?, en los Estados Unidos, una cantidad de billones importante, ¿no? Para mí también es muy importante porque a lo largo de la historia de los Estados Unidos hay 3 áreas de la economía que siempre han sido defendidas absolutamente en todos los tratados de comercio, aunque luego a lo mejor no se han respetado porque los presidentes no la han defendido. Pero es el área de agricultura, el área agropecuario y también el área que tiene que ver con la ganadería. En la Unión Europea esos 3 sectores estaban muy cerrados porque ellos decían que nuestro sistema fitosanitario no estaba a los estándares de la Unión Europea, y el presidente Trump les ha obligado a que abran las puertas y que los productos de estos 3 sectores tengan entrada en la Unión Europea, cosa que antes no tenían. Entonces, y eso generalmente suelen ser pequeñas y medianas empresas, sobre todo lo que es agricultura, ¿no?, y ganadería del centro de los Estados Unidos, que han sido muy golpeadas, porque acuérdate que durante la época del presidente Biden más de 1.500 empresas agricultoras y ganaderas han desaparecido por todas las regulaciones que se han impuesto. Entonces, para mí esto es muy importante. Por supuesto, y en el punto que toca en el área de defensa, era una de las preguntas que tenía para usted, pero ya me la respondió. En realidad es sumamente importante. Por mucho tiempo Estados Unidos estaba en desventaja no solamente en los acuerdos comerciales, sino en el presupuesto de defensa. Los países de la OTAN, muchos de ellos no pagaban las cuotas, ni siquiera la mínima parte que les tocaba, que era el 2%. Ahora se les ha exigido, como usted lo menciona, el 5% en los próximos 10 años. Ahora, ¿qué va a hacer Europa para enfrentar esto, a lo que no estaban acostumbrados y por lo que hemos visto tantas reacciones adversas en estas horas? Mira, pues yo te voy a decir una cosa, ¿no? Y quiero que la gente lo entienda bien, ¿no? Pero cuando tú haces un tratado de libre comercio y el contrario se te queja, es porque has hecho un buen tratado para tu país, ¿no? Entonces esto significa que es un buen tratado para los Estados Unidos y que está obligando, ¿no?, a la Unión Europea. Pero yo te lo voy a poner muy sencillo, porque mira, Karina, tú tienes dos posibilidades. O bien te acercas a los Estados Unidos, donde sabes que el comercio va a ser justo, que tú vas a poder ir al presidente Trump y decirle, oye, esto no va bien, o vamos a negociar esto, o vamos a mirar esto, o si no, tú vas y te vas con China. O sea, es que lo tienes muy claro. Entonces yo creo que es muy importante. Hay ahí 600 billones que se han puesto, que van a invertir empresas europeas en los Estados Unidos, 600 billones. Hay una cosa que te quería decir y abro paréntesis, ¿no? Y es que tanto cuando tú te lo miras en la página web de la Unión Europea, dicen que este tratado comercial va a estar vigente durante la presidencia del presidente Trump. Lo mismo en la web de los Estados Unidos dice que este tratado es vigente hasta el 2028, ¿no? Pero a lo que te quería decir antes es que yo creo que es muy importante, porque también lo que va a hacer es que se retiren un poco de China y que también China se esté dando cuenta que está perdiendo apoyos, que la Unión Europea se está acercando a los Estados Unidos y que China se está quedando, digamos, sola junto con su otro, compañero de viaje, en este caso que es Rusia, ¿no? Entonces también eso es un aviso a navegantes. Por supuesto. Ahora, otro de los puntos clave para la economía de los Estados Unidos son las tasas de interés. Justo el día de hoy y el día de mañana la Reserva Federal de Estados Unidos se está reuniendo. Se ha negado el presidente de la Reserva a bajar estas tasas de interés.
¿Qué cree que van a decidir en estos días? Hay mucha expectativa. El presidente Trump estuvo hace unos días visitando y hablando con Jerome Powell personalmente. ¿Hay las condiciones para que se reduzcan las tasas de interés y por qué es tan importante para Estados Unidos que suceda de esta manera? Mira, vamos a ver una cosa. El señor Jerome Powell está empeñado en no bajar las tasas de interés porque ahora se ha metido a futurólogo. Es decir, él está diciendo que no las baja porque él cree que en el futuro la inflación va a subir debido a unas tarifas, ¿no?, aranceles que están impuestos y que no nos ha subido la tasa, no nos han subido la inflación, ¿me entiendes? Entonces, bueno, él está ahí, no se baja del burro y sigue ahí. Y no se va a bajar del burro, creo que es mañana, que dirá que no hace nada. Esperemos que corte en septiembre. Pero es que independientemente, ¿no?, tenemos que mirar el ciclo económico, Karina. Entonces es muy importante. Normalmente los Estados Unidos es un país que lidera económicamente el mundo. No es posible que la Unión Europea a día de hoy tenga unas tasas más bajas que en los Estados Unidos. Mira, te voy a dar en concreto. Yo fui el otro día a buscar para una hipoteca. A mí una hipoteca me la están dando en la Unión, aquí en España, bajo el techo del Banco Central Europeo, al 3%. Por favor, que alguien diga que está buscando una hipoteca en los Estados Unidos si le están pidiendo una tasa hipotecaria del 3%, porque no se la están pidiendo, se le están dando casi el 6,5%, el 7%. El mercado de bienes raíces está completamente parado en los Estados Unidos. Y no solamente el mercado de bienes raíces, que mueve millones de personas, sino también la pequeña y mediana empresa, que tienen que ir a los bancos a pedir líneas de crédito, porque tú sabes perfectamente que una pequeña y mediana empresa necesita unas líneas de crédito de corto plazo para los problemas de liquidez. Y si tú vas ahora a un banco, el prime rate, que es como se llama, el interés que le dan, está altísimo. Entonces dicen, las empresas se están quebrando. No, las empresas las estás haciendo quebrar con una política monetaria errónea. ¿Y qué quieren? Hacer que sigan cayendo las empresas para culpar al presidente Trump. Me parece una injusticia brutal y creo que el mundo no pondrá en su sitio a este señor de la Reserva Federal, el señor Jerome Powell. Pues hay mucha expectativa con lo que va a anunciar. Ojalá el día de mañana, ojalá por fin reduzca las tasas de interés. Creo que es la esperanza de muchísimos negociantes, como bien lo mencionas. Y si no, vamos a ver qué es lo que sucede con ello, porque como bien lo menciona, las condiciones están dadas. La inflación no está ahí y deberían de poder reducirse esas tasas de interés en beneficio de todos los estadounidenses, por supuesto. Vamos a estar pendientes a ello. Como siempre, un gusto tenerla con nosotros. Gracias, María. Muchísimas gracias, un honor que me tengáis y que me llaméis. Gracias, un abrazo. En otra información, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, arrestó a un inmigrante indocumentado que se desempeñaba como agente de policía local luego de que intentara comprar ilegalmente un arma de fuego en Maine. El ciudadano jamaiquino, identificado como John Luke Evans, intentó comprar ilegalmente un arma de fuego para su empleo como agente de policía local. Al momento de su arresto, Evans trabajaba como agente de reserva en el Departamento de Policía de Old Oak Beach, en el estado de Maine. Evans ingresó legalmente a los Estados Unidos el 24 de septiembre de 2023 por el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida. Sin embargo, violó los términos de su admisión legal al permanecer en el país más tiempo del permitido por su visa. Y 4 presuntos depredadores sexuales de niños, todos presentes ilegalmente en el país, fueron arrestados por agentes de ICE en el marco de la operación Apex Predator, una iniciativa para ubicar y remover a criminales extranjeros con antecedentes de explotación infantil. Entre los detenidos se encuentran Gerson José Sáenz Humana y Javier García Nicolasa, ambos con historial de delitos graves contra menores. A ellos se suman 2 arrestos anteriores: Juan Villatoro Valle y Reyes Peralta Salazar, condenados por crímenes sexuales violentos contra niños, todos registrados como ofensores sexuales en Nueva Jersey. ICE confirma que estos individuos fueron localizados tras investigaciones minuciosas y ahora enfrentan procesos de deportación. La operación representa un paso firme del gobierno para proteger a los más vulnerables y reafirmar que Estados Unidos no será refugio para quienes atenten contra la infancia. Y el senador Chris Van Hollen, acompañado de varios representantes demócratas, intentó ingresar a una instalación de ICE en Baltimore, pero se le negó el acceso. El Departamento de Seguridad Nacional criticó duramente al senador e insistió en que se debe programar una visita. Vanessa Vallejo nos cuenta los detalles y la reacción del Departamento de Seguridad Nacional ante este intento de los demócratas de visitar las instalaciones de ICE.
En las últimas horas se ha desatado una fuerte discusión entre el Departamento de Seguridad Nacional y un grupo de legisladores demócratas que una vez más han intentado ingresar a instalaciones de ICE. El departamento asegura que estos legisladores solo están buscando publicidad y que no quieren seguir las reglas necesarias para este tipo de visitas. El senador Chris Van Hollen, demócrata por Maryland, y otros demócratas de la Cámara intentaron ingresar a un centro de detención de ICE en Baltimore ayer lunes, pero se les negó la entrada. Veamos parte del intercambio que tuvieron los legisladores demócratas en la entrada de este centro de ICE en Baltimore. We have provided prior notice, even though we don't have to. And the law is pretty clear that the Department of Homeland Security needs to allow us to enter for the purposes Congressman Afume said of conducting oversight responsibilities and making sure that people are being treated humanely, making sure the offices are being used in a manner consistent with law. So we are asking to enter so that we can conduct those responsibilities. I just want to be clear, we don't have a detention facility here. These are holding rooms, and the jurisdiction for you to restore a holding room are different than a detention center. It doesn't say detention center anywhere in the law. Any facility. El representante Johnny Olszynski, quien también acompañaba al senador Van Hollen, posteó un mensaje en X en donde denunciaba que no los dejaron entrar. Y el Departamento de Homeland Security le contestó lo siguiente: congresista, si necesita una sesión de fotos con los violentos delincuentes extranjeros ilegales que está protegiendo, programe una visita. Mientras tanto, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, publicó un post en X con algunas fotos de los detenidos en el centro de ICE de Baltimore. Y los cargos de los que se les acusa, entre otros, están detenidos por abuso a niños y violación. En el post se lee lo siguiente: estos son los monstruos que Chris Van Hollen protege de las víctimas estadounidenses. Pues aunque el senador Van Hollen insiste en que envió una notificación para poder hacer esta visita y que incluso la ley le exige al Departamento de Seguridad Nacional que le permita a los legisladores hacer este tipo de visitas, el departamento ha contestado y ha insistido durante las últimas horas en que estos legisladores solo están buscando llamar la atención y que estos centros están llenos de criminales peligrosos, por lo que es fundamental que se sigan las reglas de seguridad. Gracias, Vanessa. Y una encuesta realizada por la cadena Fox News y publicada esta semana mostró una fuerte división en el tema de las deportaciones ejecutadas por la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas ICE, con 3 de cada 10 votantes apoyando a que se deporten a todos y cada uno de los inmigrantes ilegales y 6 de cada 10 respaldando la deportación de solo aquellos que hayan sido formalmente acusados de delitos, permitiendo de esta forma que el resto pueda permanecer en el país e incluso tengan la opción de solicitar la ciudadanía. En este punto, la encuesta de Fox News reveló que 4 de cada 10 republicanos, 8 de cada 10 demócratas y 6 de cada 10 independientes apoyan esta última medida. La encuesta indica también que solo 1 de cada 10 estaría de acuerdo con que todos estos inmigrantes indocumentados puedan quedarse en el país. En cuanto al enfoque actual de las deportaciones, el 49% de los encuestados considera que ICE ha sido desproporcionadamente agresivo en sus esfuerzos para deportar inmigrantes ilegales, mientras que un 27% piensa que estos esfuerzos están en su punto adecuado y un 24% considera que dichos esfuerzos no han sido lo suficientemente agresivos. Y el Departamento de Justicia presentó una denuncia formal en contra de James Boasberg, juez presidente del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, por presunta mala conducta judicial. La acusación sostiene que Boasberg realizó comentarios inapropiados sobre el presidente Donald Trump durante un evento oficial, lo que, según el documento, comprometió la imparcialidad y credibilidad del Poder Judicial. La denuncia fue redactada por Chad Missel, jefe de gabinete de la fiscal general Pam Bondi, y enviada al juez presidente del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia. En ella, el Departamento de Justicia acusa a Boasberg de haber declarado durante la conferencia judicial celebrada el 11 de marzo que la administración Trump ignoraría las sentencias de los tribunales federales, lo cual afirmó podría desencadenar una crisis constitucional. ¿Qué le parece?
En otras cosas, Ghislaine Maxwell pidió a la Corte Suprema de Justicia que revise su condena a prisión por tráfico sexual de menores cometido junto con su expareja Jeffrey Epstein. Sin embargo, desde el Departamento de Justicia argumentan que la fiscalía que alcanzó aquel acuerdo no tenía potestad para negociar por otros distritos del país. Maxwell, que finalmente fue condenada en Nueva York y no en Florida. Y por otro lado, el Comité de Supervisión de la Cámara votó a favor de citar a declarar a Maxwell bajo juramento el 11 de agosto, en el que sería su primer testimonio público. Así nos vamos a la pausa comercial. Autoridades de Nueva York investigan el tiroteo que dejó a 4 víctimas mortales en pleno Manhattan. El tirador dejó una nota antes de suicidarse. Ya volvemos con esto y más a Voz News. Un hombre armado con un rifle irrumpió ayer en un edificio de Nueva York, matando a 4 personas, incluido un policía de la ciudad, e hiriendo a una quinta antes de suicidarse, informaron las autoridades. El tiroteo tuvo lugar en un rascacielos que alberga las sedes de la NFL y Blackstone, una de las firmas de inversión más grandes del mundo, entre otros, esto en el 345 de Park Avenue. Entre las víctimas mortales estaban Didarul Islam, de 36 años, policía de Nueva York, asignado a una comisaría del Bronx, quien tenía 2 hijos y su esposa estaba embarazada. Wesley LePartner, ejecutiva de Blackstone, Alan Etienne, agente de seguridad del edificio y un miembro del grupo inmobiliario de los Rudin, que no ha sido identificado. Autoridades aseguran que el objetivo eran las oficinas centrales de la NFL. El sospechoso fue identificado como Shane Tamura, de 27 años, nacido en Santa Clara, California, y residente de Las Vegas, Nevada. Su permiso para portar armas lo encontraron en la basura a las afueras del edificio en donde irrumpió. En su cartera encontraron una nota de 3 páginas donde mencionaba a la NFL, además de afirmar que padecía encefalopatía traumática crónica, o ETC, una enfermedad que afecta a personas que sufren traumatismos cráneoencefálicos repetidos, como es común en el fútbol americano, y pedía que se le hiciera un examen para esta, ya que solo se puede diagnosticar tras el fallecimiento de la persona. Ante esto, el presidente Donald Trump calificó este acto de violencia sin sentido, el tiroteo que se produjo en un edificio de oficinas de Midtown Manhattan en Nueva York. En su cuenta de Truth Social, Trump calificó como lunático al atacante que cometió este acto de violencia tan absurdo. Además, aseguró que su corazón está con las familias de las 4 personas que perdieron la vida, incluyendo el agente de la policía de Nueva York. Vamos a otros temas. La economía global crecerá este año 3% en vez del 2.8% pronosticado en abril. Así lo anticipa el Fondo Monetario Internacional en la actualización de sus previsiones publicada este martes. La incertidumbre ha permanecido elevada a pesar de la pausa en los aranceles más altos previstos por Estados Unidos para sus socios comerciales, que expirará el 1 de agosto, afirma el FMI. Desde abril, Washington ha alcanzado acuerdos con el Reino Unido, Japón, Vietnam, Indonesia, Filipinas y la Unión Europea, pero muchos de sus socios comerciales buscan un acuerdo antes del viernes para evitar subidas en las tarifas aduaneras, que en el caso de Brasil son del 50% y en el de México del 30%. Y el grupo farmacéutico estadounidense Merck, conocido también como MSD, anunció hoy una reducción de su personal en el marco de un plan de austeridad que apunta a ahorrar unos $3,000 millones al año, esto hasta 2027. La empresa aprobó un nuevo programa de reestructuración en el marco en el cual prevé eliminar algunos puestos administrativos, comerciales y de investigación y desarrollo, así lo indicó el laboratorio en un comunicado. Merck no precisó cuántos empleos serán suprimidos. El plan incluye una reducción de la huella inmobiliaria mundial para continuar con la optimización de la red de fabricación. Y bueno, las ventas de Merck fueron de $15,800 millones en el segundo trimestre de este año, un retroceso de un 2% interanual. Y el senador Ted Cruz, republicano por Texas, reconoce que el voto hispano es clave para los republicanos. Joaquín Núñez estuvo en Washington, D.C., en donde platicó con el senador Cruz sobre la importancia del voto hispano, el school choice o la elección de escuela, y su polémica entrevista con Tucker Carlson. Escuchemos parte de lo que dijo. If you look at the values that resonate in our community, faith, family, patriotism. A lot of people don't know Hispanics have the highest rate of military enlistment of any demographic in this country.
And right at the core of it is the American dream. The desire, your family, my family came to America seeking a better life. You look at the Rio Grande Valley. The Rio Grande Valley has been bright blue. It has been Democrat for 100 years. Donald Trump carried the valley, and I carried the valley. That is transformational, and it's because we're the party of jobs, and we're the party that represents the values that resonate in the Latino community. La entrevista completa ya está en nuestro sitio web www.voz.us y en nuestro canal de YouTube, que nos puede encontrar como @VozMedia. En una decisión que marca un antes y un después en la política colombiana, la juez penal 44 de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, declaró culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal y lo absolvió del cargo de soborno simple. Es la primera condena penal contra un expresidente en el país, quien anticipó que apelará la decisión. Uribe, de 73 años, participó en la audiencia de forma virtual. La lectura de los argumentos se extendió por 11 horas. El exmandatario se expone a una pena de hasta 12 años de prisión. El viernes se conocerá la sentencia y la posibilidad de que el político cumpla prisión domiciliaria. Uribe defiende su inocencia y sostiene que fue un juicio político motivado por una venganza de la izquierda, de las extintas FARC y del exmandatario Juan Manuel Santos, firmante del acuerdo que desarmó a los rebeldes en 2017. A propósito de esto, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, de quien Uribe es un aliado clave en América Latina, criticó la decisión de lo que considera jueces radicales. El único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria, dijo Rubio en la red social X, agregando que la instrumentalización del Poder Judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante. Asimismo, el senador estadounidense de origen colombiano, Bernie Moreno, aseguró que Colombia se acerca un paso más a la ilegitimidad. Ya hemos visto esta película en Venezuela. Encabezaré una delegación bipartidista de senadores y altos funcionarios del gobierno para reafirmar nuestro compromiso con Colombia y su gran gente, escribió en X el legislador. Y escuche esto, el primer ministro Keir Starmer declaró este martes que Reino Unido reconocerá a Palestina como Estado en septiembre, a menos de que Israel adopte diversas medidas sustanciales en Gaza, incluido un acuerdo de alto al fuego. Veamos parte de lo que dijo. So today, as part of this process towards peace, I can confirm the UK will recognize the state of Palestine. La presión sobre el líder británico se ha intensificado en los últimos días tras el anuncio de Emmanuel Macron la semana pasada de que Francia reconocerá un Estado palestino en la Asamblea General de la ONU. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros. Ya vienen nuestros analistas para hablar de lo que hace titulares hoy. Presentábamos al inicio una encuesta realizada recientemente por la cadena Fox News y que muestra una fuerte división en el tema de las deportaciones ejecutadas por la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. Para hablar de ello a profundidad, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y a Franklin Camargo, analista político de PragerU. Bienvenidos. Bastante reveladora esta encuesta. Vamos a refrescar esas cifras. 3 de cada 10 votantes, según esta encuesta, apoya que se deporten a todos y cada uno de los inmigrantes ilegales. 6 de cada 10 respalda la deportación de solo aquellos que hayan sido formalmente acusados de delitos. Y en este punto, la encuesta de Fox News reveló también que 4 de cada 10 republicanos, 8 de cada 10 demócratas y 6 de cada 10 independientes apoyan esta última medida, es decir, que se deporte solamente a aquellos inmigrantes indocumentados que han sido acusados de delitos graves. Comienzo contigo, Alfonso. ¿Cómo ves estas cifras? Mira, yo creo que esto valida la percepción de que el pueblo americano es sensato, se deja llevar por el sentido común, es un electorado, una población generalmente de centro derecha. Yo creo que ellos reconocen por lo que pasó, la irresponsabilidad de la administración Biden durante los pasados 4 años, dejar las puertas abiertas a la inmigración masiva, que tiene que haber unas deportaciones.
pero que tiene que haber prioridades. Se tiene que deportar a aquellas personas que tienen récord criminales, que han cometido delitos serios, y quizás pudiera incluir otros grupos, personas que ya tienen órdenes de deportación, personas que no están trabajando, que están siendo mantenidas por el gobierno. Pero debo decir que la mayoría de las personas reconoce que la gran mayoría de la comunidad ilegal pues son personas trabajadoras, buenas, que están contribuyendo a la sociedad, a la economía, y se oponen a que sean removidas. Entonces yo creo que demuestra una postura bastante balanceada del pueblo americano, que la administración haría bien en escucharla. Se están diciendo, apoyamos al presidente Trump, pero que no se le vaya la mano, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy importante, que el presidente Trump, que es una persona que tiene muy buen sentido político, escuche bien el reclamo del pueblo y no se deje llevar por elementos más extremistas, restriccionistas dentro de su administración. Sabemos que hay conflicto incluso dentro de la administración. Hay muchos en la administración que están de acuerdo con la percepción general del pueblo americano. Yo espero que el presidente Trump haga lo correcto y siga lo que la mayoría del pueblo quiere. Claro, y en ese sentido, esta encuesta también revela que el 49% de los votantes generales ve a ICE como desproporcionadamente agresivo. Vanessa, ¿cómo pueden los conservadores defender el rol de ICE como algo esencial para la soberanía nacional, especialmente frente a acusaciones de exceso por parte de algunos, de la mayoría de los votantes y, por supuesto, también en el caso de los votantes demócratas es una vasta mayoría los que lo consideran de esta manera, pero también hay republicanos que lo consideran de esta manera? Yo creo que ese dato es muy importante porque no solo es que el 49% cree que ICE está siendo demasiado agresivo en sus esfuerzos, sino que solo el 27% dice que está, digamos, lo está haciendo de la manera correcta en sus esfuerzos. Me parece a mí que 27% es una cifra pequeña si lo comparamos además con el 49% que dice que es too much lo que está haciendo ICE. Pero yo creo que las encuestas a veces se contradicen en el sentido de que una pregunta no puede, digamos, poner todo el contexto del asunto. Yo creo que esto se refiere, por lo que vimos en las anteriores cifras que analizábamos, yo creo que esto es gente que piensa, ok, ICE es valioso, necesitamos ICE, pero necesitamos a esta gente enfocada en los criminales. Y creo que por eso es que un 49% puede estar diciendo tal vez es demasiado porque creen que algunas de esas personas que están ahí, así sea, por ejemplo, el 30% según las cifras del Departamento de Seguridad Nacional, porque el Departamento de Seguridad Nacional dice que el 70% de los que están deportando y que tienen detenidos son criminales, así sea el 30% restante, creo que estas personas que están diciendo que el trabajo de ICE es too much, es porque les parece que ese 30% no debería estar ahí y que simplemente quieren que se enfoquen en los criminales. Y también me parece interesante que las cifras para los hispanos, cuando le preguntan a los hispanos, es casi igual, el 60% apoya la deportación de criminales. Entonces creo que se refiere a eso, a que quieren una política más enfocada a los criminales. Y hablando justo de las cifras específicamente entre los votantes hispanos, tú lo decías, son muy similares. El 60% apoya la deportación de inmigrantes indocumentados acusados de delitos y solamente el 15% apoya la deportación de todos los que se encuentran en el país sin documentos. Por otra parte, entre los hispanos es aún mayor la desaprobación de ICE. El 57% considera que está siendo demasiado agresivo. Y más de la mitad de los votantes hispanos están de acuerdo con la actuación de Trump en materia de seguridad fronteriza. El 54% aprueba la seguridad fronteriza de Trump. Sin embargo, el manejo de la inmigración lo desaprueban en un 60%. Creo que estos números son muy interesantes. ¿Qué lecciones podría aprender el movimiento conservador de esto para priorizar los temas como la frontera en las campañas futuras y de cara a las midterms, Franklin? Para mí que hay aquí una estadística que es clave y que habla en gran parte de cómo hubo un apoyo de los hispanos a Donald Trump, contrario a lo que los demócratas o los activistas pro inmigración más radicales pudiesen imaginar. Los hispanos, aun cuando no aprueban la gestión de Donald Trump en temas migratorios, hoy sí aprueban la gestión exclusivamente de seguridad fronteriza. Muchos creerán que esto es una contradicción en términos, pero realmente no. La inmigración puede tener diferentes ángulos. Uno de ellos puede ser la seguridad fronteriza,
que habla de, ya va, vamos a asegurarnos exactamente de qué tipo de personas están ingresando, a dónde van, cuáles son sus intenciones, quiénes son. Y otro tema puede abarcar las deportaciones. Y esto habla no solamente un tema de fondos, de quiénes se está deportando, sino además de las formas, de qué manera, los episodios, lo que consumimos en redes sociales y también en las noticias. Y hoy los hispanos dicen, me gusta lo que ha hecho Donald Trump con la frontera. Los 4 años de Biden fueron un desastre, ingresaron personas que no deberían estar aquí, hubo tráfico humano, tráfico sexual, niños perdidos, bandas criminales como el Tren de Aragua, no aprobamos eso. Pero al mismo tiempo se ve quizá como que el trabajo de las deportaciones o de ICE está siendo muy excesivo. Y yo quiero puntualizar precisamente una palabra que utilizaba Alfonso, que es prioridades. La prioridad de los hispanos y de la mayoría de los americanos y de una gran parte de los independientes que tan vital son para unas elecciones en mitad de término, por ejemplo, es ir detrás de los criminales, ir detrás de las personas que tienen orden de deportación, ir detrás también de las personas que ingresaron en los últimos 4 años, porque no se percibe de la misma forma una persona que ingresó hace 30 años y trabaja en una finca o trabaja en construcción, no se le percibe de la misma manera que un inmigrante que ingresó hace 2 años y recibió hoteles gratuitos en Nueva York. Así que cómo maneja la administración esto va a ser sumamente importante, porque que no se equivoque ningún bando. Aquí nadie quiere fronteras abiertas, pero aquí tampoco se quiere la deportación de absolutamente todos. Y esos episodios, hay que decirlo con objetividad, aunque puntuales y no representan la mayoría, pero esos episodios donde ICE detiene a una persona que sí tenía papeles o detiene a algún ciudadano y después los liberan, pero en donde se genera esa percepción de quizá están haciendo profiling, quizá están deteniendo personas por cómo lucen o por su acento, aunque son episodios muy puntuales, sí genera un rechazo en la población y hay un mejor trabajo que hacer en cuanto a eso. Por supuesto, a mí me parece muy interesante los resultados de este estudio y sobre todo que ha sido realizado por una cadena de noticias conservadora, ¿no? Me parece interesante para que pongan atención, como lo decía Alfonso, la gente que está alrededor de la administración, que tienen posiciones contrastadas. Ojalá que estudios como este les ayuden a tomar el mejor camino, por supuesto, en beneficio del país de cara a las midterms. Y hablando de este tema, de nueva cuenta, congresistas demócratas intentaron ingresar a un centro de detención de ICE en Baltimore sin pedir una cita, sin anunciarlo. Otra vez, el senador Chris Van Hollen, quien fue conocido por visitar a Kilmar Ábrego García en El Salvador, fue uno de los que visitó estas instalaciones de ICE, acusando nuevamente de que no se les permitió la entrada. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional publicó una respuesta en su cuenta de X que dice lo siguiente: estos miembros del Congreso podrían haber programado una visita. Dado que las fuerzas del orden de ICE han visto un aumento en las agresiones, interrupciones y obstrucciones a la aplicación de la ley, incluso por parte de los propios políticos, cualquier solicitud para visitar los centros de procesamiento y las oficinas locales deberá ser aprobada por la Secretaría de Seguridad Nacional. Estas solicitudes deben formar parte de las actividades legítimas de supervisión del Congreso. Alfonso, ¿cómo lo ves? Bueno, esto es más de lo mismo, ¿no? Y esto va a continuar, estos espectáculos, estos montajes dirigidos a la base, pero también para asustar a mucha gente y ganar y aprovecharse del issue para políticamente. Mira, en ley, es verdad, los congresistas pueden visitar, es parte de su responsabilidad de supervisión. Ellos pueden visitar una instalación como esta sin informárselo al gobierno, pero por delicadeza en la práctica, los congresistas, senadores, el staff congresional usualmente coordina con el Departamento de Seguridad Interna. Ellos no lo están haciendo porque obviamente ellos quieren disrumpir el trabajo del Departamento de Seguridad Interna de ICE y hacer un espectáculo político. De eso se trata. Ellos muy bien podían haber levantado el teléfono, haber llamado, haber hecho su trabajo y hacer sus críticas si esas críticas ellos creen que están justificadas.
Pero este tipo de visitas pues son solo un espectáculo político para llamar a la prensa. Seguramente llaman a la prensa antes de visitar el lugar y entonces tratan de decir que todos los inmigrantes, los que están detenidos son, la mayoría no son criminales, que están siendo maltratados, lo que no es verdad. O sea, los números que tenemos es que hasta más del 70% de las personas detenidas tienen antecedentes penales o le han sido radicados cargos. Esa es la realidad. Van Hollen pues quiere ser, se está proyectando como el gran defensor realmente de los criminales, no de los ciudadanos del estado de Maryland. Y me da pena decirlo que yo soy uno de los ciudadanos del estado de Maryland y no me siento representado por ese individuo. Claramente no tiene mis mejores intereses en mente. Claro, una de las cosas que llama la atención es que ellos insisten en que necesitan percatarse de cuál es el estado de sus constituyentes y volvemos a esa misma polémica. Si en este caso estamos hablando de personas sin estatus legal en el país, pueden ser considerados constituyentes o no. Pero bueno, ¿hasta qué punto van a llegar los congresistas con este tema y senadores demócratas, Vanessa? ¿Y cuándo en realidad se van a poner a trabajar por los intereses de los ciudadanos americanos a los que deberían representar? Bueno, yo no sé si es que de pronto ellos tienen algún tipo de estudio. Es que a mí particularmente la insistencia del senador Van Hollen me llama la atención. Yo no sé si es que él tiene algún tipo de estudio de que hay muchos votantes que efectivamente tienen familia que de pronto está indocumentada y cree que eso puede mejorar su popularidad o su votación y por eso insiste en estas cosas. Ahora, de pronto una lectura diferente que estén haciendo algunos demócratas, por ejemplo, de la encuesta que acabamos de conversar, que de pronto digan, bueno, alrededor del 70% de los americanos creen que aquellos inmigrantes, aun si son ilegales, que no hayan cometido un delito, se deben quedar y entonces ellos creen que esto es, digamos, algo que les va a ayudar. De pronto están haciendo efectivamente una lectura diferente a la que nosotros estamos haciendo. Y también es importante porque el senador Van Hollen publica un video en su cuenta de Twitter, que es precisamente el que estamos viendo. Está teniendo una discusión con la señora del chaleco negro que le dice que no están permitiendo tours en este momento. Y él le dice, nosotros presentamos la notificación y a pesar de que presentamos la notificación, además de eso, la ley, lo que decía Alfonso, la ley nos permite como legisladores hacer este tipo de tours. Entonces yo creo que también sería importante que se aclare, ¿presentó o no presentó la notificación? ¿Se les permite o no se les permite? ¿Por qué no están pudiendo entrar? Yo no sé, por ejemplo, esta mañana veía al senador Rand Paul diciendo que a él le parecía que ciertos puntos que estaban haciendo los demócratas incluso eran válidos e incluso el presidente Trump los había tocado cuando decía que algunos trabajadores ilegales deberían quedarse. Entonces, no sé, creo que es importante Pero perdona que te interrumpa, Vanessa, tu punto. Yo creo que ellos se han leído bien la encuesta de Fox y ellos saben que si siguen haciendo estos juegos y dan la impresión de que la mayoría de las personas que están deteniendo no son criminales, pues que políticamente eso los favorece. Sí, bueno, por eso. Entonces yo creo que ellos están teniendo esa interpretación y creo que por eso es importante que la administración aclare ese tipo de cosas, como por ejemplo, si él envió o no envió la notificación, si lo van a dejar o no lo van a dejar, Claro. si la ley le permite o no le permite y efectivamente que sigan mostrando o que se enfoquen aún más en los criminales, porque eso es lo que dicen las encuestas. Bueno, y si en este caso el Departamento de Seguridad Nacional tiene que permitirles el acceso, pues que se los permita y se acabe esta polémica, ¿no? De alguna manera también. Franklin, cerramos contigo el tema. Sí, aquí el tema, y bien lo ha planteado ICE, es que en las últimas semanas, en los últimos meses, se ha visto cómo con la justificación, que es legal y que es válida, de que un congresista tiene la facultad y el derecho de revisar este tipo de facilidades y centros de detención para velar por los derechos y los intereses de sus constituyentes, se han visto disturbios, se han visto, y bien lo vemos en pantalla, se han visto peleas, se han visto acciones ilegales, traspasos sin ningún tipo de propiedad, sin ningún tipo de autorización o proceso en sí serio. Así que eso también ha llevado a ICE a tomar ciertas acciones y ciertos protocolos. A ver, yo creo que el problema aquí está, y es un grave error político en mi opinión, en un show muy mal medido. Porque sí, como bien lo decía Alfonso, lo mencionaba Vanessa, la encuesta habla de cómo la mayoría de los americanos está en contra de deportar a personas que no han cometido crímenes, o al menos no lo ven como una prioridad.
Pero cuando viajas a El Salvador a reunirte con un señor que le pegaba a la esposa y que aparentemente tiene lazos con Mara Salvatrucha, eso al constituyente general y al votante promedio no le va a generar simpatía ni de cerca. En esta facilidad, por ejemplo, y lo ha publicado de hecho la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, hay personas arrestadas personas ilegales arrestadas por violación, posesión de pornografía infantil, abuso sexual a menores o conspiración para cometer homicidio, para asesinar. Entonces, cuando vemos a unos congresistas que son pagados por los contribuyentes americanos y que invierten todo un día, todo un show, llaman a los medios de comunicación, se acuestan al frente de un centro de detención en el piso, no sé qué tan termine siendo tan efectivo para los americanos. La verdad, ser opositor en la política no es del todo difícil, es más fácil de hecho que gobernar, pero hay que saber qué peleas debes pelear, Claro. pero además también cómo. Y en el tema migratorio, los demócratas están teniendo una interpretación muy equivocada de las encuestas, de los estudios y del sentir de las personas. El americano promedio y el hispano también coinciden, quiere seguridad fronteriza, sí, y deportaciones con sentido común, pero no quieren que un congresista se esté reuniendo con un pandillero que le pega a la esposa, ni tampoco estén armando un show cada 2 días en un centro, en una facilidad de detención migratoria donde hay criminales. Criminales, no solamente personas que entraron ilegalmente, personas que han cometido crímenes. Con eso nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, aún hay más aquí en el panel de voces. El día de ayer, 28 de julio de 2025, ocupará una página en la historia de Colombia como el día en el que por primera vez se condenó a un expresidente. Luego de varios años de procesos de investigación y diligencias judiciales, Álvaro Uribe Vélez fue condenado por la juez Sandra Heredia por los delitos de soborno en actuación penal y de fraude procesal, absolviéndolo del cargo de soborno a testigos. Regresamos con nuestros analistas para hablar de esto. Vanessa, ¿qué significa esta decisión judicial para la democracia colombiana? Pues es un momento muy triste para el país. Este caso es un caso completamente traído de los cabellos. Es un caso, yo creo que es el único caso en el mundo civilizado en el que alguien presenta una demanda, en este caso el expresidente Uribe contra un senador, el senador Iván Cepeda, y resulta que la justicia decide que esa demanda no tiene sentido, la hunde y empieza a investigar al que presentó la demanda. Es decir, fruto de la denuncia del presidente Uribe, empiezan a investigar el presidente, incluyendo lo que en Colombia llamamos chuzadas, que son interceptaciones ilegales, es decir, una corte haciendo interceptaciones ilegales a un presidente, diciendo que sí, que fue por error, pero que aún así iban a utilizar esas interceptaciones como una prueba. En todo el caso se puede ver la maldad, se puede ver muy claramente cómo el abogado del presidente cayó en una trampa. Estamos hablando de que el testigo estrella de este caso es un hombre, es un criminal que está en la cárcel y el criminal utilizó a lo película de acción, un reloj que grababa conversaciones para grabar sus conversaciones con uno de los abogados del presidente Uribe. Es decir, si el criminal tiene un reloj que graba conversaciones es porque alguien se lo dio, alguien se lo entró a la cárcel y porque efectivamente quería grabar esas conversaciones. Yo solamente estoy mencionando algunos de los detalles, pero este caso yo creo que es digno de una película y obviamente ya en general decir que el presidente Uribe fue el presidente que salvó a Colombia de estar completamente tomada por las guerrillas y por el narcotráfico y que la izquierda no se lo iba a perdonar nunca. Este caso se cerró por allá hace un par de años, bueno, más que un par de años, como unos 4 o 5 años, y apenas llega a la presidencia Gustavo Petro, que es un exguerrillero, la fiscal general que pone Gustavo Petro, pues reabre este caso y ahorita estamos viendo lo que viene. Ahora mencionar finalmente que después de esto obviamente vendrá apelación y que si la apelación no funciona, entonces viene el recurso a la Corte Suprema de Justicia. Alfonso, ¿qué te parece la reacción del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y del senador Bernie Moreno, quien anunció incluso una visita a Colombia junto con el representante demócrata Rubén Gallego? Me parece totalmente apropiado, ¿no? Esta es la estrategia de la izquierda, ¿no? O sea, politizar el sistema de justicia. Ellos han tomado su tiempo para cooptar
los tribunales para poder encauzar a la oposición política. Lo han hecho en Colombia, lo han hecho en Brasil, lo han hecho en otros países, lo hicieron aquí en Estados Unidos, no nos olvidemos. Esto es exactamente lo mismo, un proceso totalmente politizado, que realmente, como bien decía Vanessa, es tan obvio que aquí hay una mala intención. Sin embargo, me llama la atención que a pesar de eso, y que es tan obvio y evidente, muchos en la prensa tradicional de izquierda, como el New York Times, no hayan cuestionado el proceso. Incluso están citando a llamados expertos que dicen que el sistema de justicia en Colombia es independiente. Es totalmente increíble. Ahora, aparte de las denuncias de Marco Rubio, el senador Moreno, ¿qué otras cosas puede hacer Estados Unidos? Pues habrá que ver si le impone aranceles adicionales a Colombia. Lo hizo con Brasil por la persecución política, criminal que le han hecho al expresidente Bolsonaro. Y entonces yo creo que aquí le impusieron unos aranceles de hasta 50%. Aquí pudieran hacer lo mismo. Claro, los Bolsonaros tienen una relación muy estrecha con el presidente Trump, que Uribe no la tiene. Habrá que ver si Estados Unidos hace lo mismo con Colombia. Pero el presidente Trump lo ha dicho, que él pudiera utilizar aranceles para exigir ciertas conductas civilizadas de países autoritarios. Y como en este caso el tema de Colombia es un tema tan importante para Marco Rubio y otros en la administración, pues pudiera ser que hagan algo así. Yo creo que es algo terrible. Franklin, ¿qué similitudes ves entre el gobierno de Petro con la dictadura de Venezuela? Muchísimas. A ver, empezando por lo claro, cuando en un país un guerrillero que creía en la fuerza como método para alcanzar el poder es el presidente, lo cual sucedió con Chávez, quien intentó dar un golpe de Estado y llega después a la presidencia, y un hombre como Uribe, quien es el que probablemente más ha hecho por Colombia para combatir el terrorismo y el crimen organizado, es el que está siendo procesado y pudiese ir a prisión, así sea prisión domiciliaria, si mal no recuerdo, hasta 13 años. Por supuesto tiene su derecho a apelar y hay que esperar cuál es el desenlace de esto. Pues las similitudes son muchas. Esto es una pequeña brisa bolivariana que se está extendiendo en Colombia, que se ha visto también en Brasil, que se ve en Nicaragua y que por supuesto se ve en Cuba. Son sistemas que empiezan con líderes populistas que no tienen ningún tipo de respeto por la ley o por la Constitución y que por el contrario siempre buscan utilizar el sistema de justicia e incluso su propia interpretación de la ley completamente ilegítima para tratar de perseguir a sus oponentes políticos. Muchos pudiesen cuestionar realmente cuáles son los efectos políticos de ir en contra de Uribe, dado su edad, dado sus aspiraciones, a pesar de la influencia que pueda tener en la derecha colombiana o en la centroderecha colombiana, pero es además el mensaje que intenta enviarle la izquierda colombiana al resto de la oposición es: podemos ir en contra de Uribe, podemos ir en contra de cualquier persona que nos parezca incómoda. Es sumamente peligroso, sin embargo yo espero que los colombianos puedan salir de esto, que es completamente inédito. Es la primera vez que un expresidente colombiano es procesado penalmente de esta manera y condenado de esta forma. Y ojalá pueda de alguna u otra forma recuperarse, porque evidentemente esto crea un precedente muy oscuro. Claro, terrible de verdad lo que está sucediendo en ese país. Vámonos rápidamente a este siguiente tema que también está acaparando titulares. El día de hoy el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, declaró que reconocerá a Palestina como Estado en el mes de septiembre a menos que Israel adopte diversas medidas sustanciales en Gaza, incluyendo un acuerdo de alto al fuego. ¿Facilita o entorpece esta decisión o este anuncio en los acuerdos de paz en la región? ¿Y cómo lo ves, Alfonso? Comienzo contigo. Mira, es un tema muy difícil y es difícil responder a tu pregunta. Yo entiendo el interés estratégico de Israel de acabar con Hamás, sobre todo después de lo que sucedió en octubre del 2023. Hamás tiene un objetivo claro. Primero, tiene mucho apoyo en Palestina. Estuvo financiado por Irán y tiene un interés en acabar con el Estado de Israel. Eso está claro. Y mientras exista Hamás, continuarán atacando los intereses de Israel, el Estado de Israel y a los ciudadanos de Israel. Dicho eso,
Ahora mismo hay una hambruna en Gaza, está muriendo mucha gente por la hambruna y también por los ataques. Entonces yo creo que ha llegado un momento que me parece que Israel tiene que pararse, tiene que lograr un cese al fuego. Estados Unidos lo está pidiendo, lo está tratando de negociar, porque lo que está pasando es una tragedia. No creo que sea genocidio, porque no creo que aquí hay un interés de Israel de desaparecer el pueblo palestino. Hay un interés en acabar con Hamás, pero yo creo que lo que tendrían que hacer para acabar con Hamás, si desean continuar con este conflicto en Gaza, o sea, las consecuencias serían terribles porque habría mucha más muerte y me parece que sí hay que buscar presionar al gobierno de Netanyahu para que se logre un cese al fuego. Lo que está diciendo Stammer es, vamos a reconocer el Estado palestino a menos que Netanyahu se comprometa a ponerle un cese al fuego inmediato. Claro. Entonces, no sé, pudiera ayudar, yo creo que una presión adicional, porque recordemos que Francia ha dicho lo mismo. Exacto, la semana pasada. Yo creo que si Estados Unidos pone un poco de presión adicional, pues quizás se pueda lograr. Quizás sí es contraproducente en el sentido que Israel no puede continuar en su ofensiva contra Hamás, pero se van a salvar muchas vidas y realmente no podemos, el fin no justifica los medios y hay que reconocer que se está perdiendo demasiada vida, hay niños muriendo, mujeres, civiles, no está bien. Y como tú lo dices, Emmanuel Macron la semana pasada declaró lo mismo, que Francia reconocía también a Palestina como un Estado. Y aquí la pregunta es, sabemos evidentemente que Hamás sigue reteniendo a los rehenes, no los ha soltado y esa es la batalla y eso es lo que hace que Israel siga atacando y no haya un cese al fuego. Recordemos también que los representantes de Hamás se retiraron de las negociaciones hace apenas unos días. Entonces, la pregunta es, ¿está ganando Hamás la batalla mediática? Vanessa, ¿cómo lo ves? Pues es que Hamás siempre le ha apuntado a eso, es decir, la principal batalla de Hamás es esa, hacer ver a Israel mal, porque ellos saben que con armas pues no tienen cómo ganarle al Estado de Israel. Ahora, obviamente yo entiendo la posición del Estado de Israel, que es precisamente lo que tú mencionabas, es entréguenos ya a los rehenes y esto se acaba, dejen de atacarnos y esto se acaba, o sea, esto empezó porque ustedes nos atacan. Entiendo esa posición, pero cuando ya las cosas se salen de control, hay que entender que ahí hay una gente que efectivamente está siendo víctima, sí puede ser víctima de Hamás porque Hamás no suelta a los rehenes, porque Hamás roba la ayuda, por lo que queramos, pero en todo caso hay una gente que ahí está siendo víctima y ya las imágenes, o sea, las imágenes están gritando por sí solas, todo el mundo está escandalizado y conmovido por esas imágenes, entonces toca hacer algo y yo creo que la solución no debe ser solamente o no tiene que ser solamente decirle a Israel pare, sino ok, vamos a ver qué podemos hacer. Nos juntamos y buscamos una forma más efectiva de acabar completamente con Hamás. O sea, no tiene que ser la solución Israel pare y no haga nada, pero creo que tienen que actuar, que el Estado de Israel tiene que actuar, porque donde más países empiecen a hacer eso, donde incluso la gente que apoya a Israel acá en Occidente empiece a decir esto ya no se puede, entonces ahí sí está ganando Hamás y ahí sí sería un retroceso para Israel en materia de comunicaciones y eso es muy importante porque como digo, Hamás siempre ha entendido que esa es la batalla que ellos están dando. Franklin, cerramos contigo, ¿cómo lo ves tú? Bueno, primero lo que está sucediendo en Gaza es completamente claro. Ahí hay una clara crisis, hay mucha muerte, mucha destrucción. La población infantil que ha muerto es enorme. Es una de las zonas con mayor densidad poblacional que además se ha visto envuelta en un conflicto entre una potencia militar del Medio Oriente como Estados Unidos y una organización terrorista como Hamás, por un conflicto que ya va a los 2 años, los va a cumplir en unos pocos meses en octubre. Ahora, ¿qué sucede? En estos momentos Hamás sigue reteniendo más de 20 rehenes y el gobierno israelí tiene una prioridad clara que va en la recuperación de esos rehenes y también obviamente en la destrucción de Hamás. Ahora, ¿qué está sucediendo al mismo tiempo? Que se está generando un descontento generalizado porque no se ven los resultados que se esperaban y además porque a nivel comunicacional
Netanyahu ha negado ciertos incidentes que para los ojos de todos son bastante claros. La guerra es brutal. Un conflicto como este es sumamente brutal. Yo culpo a Hamas. Yo culpo principalmente a Hamas y de hecho únicamente a Hamas. Pero también entiendo la necesidad de Occidente, de Israel, de ser mejor, de tener mayor altura, mayor también respeto por la vida. Pero esa vida de esas 20 personas, de esos 20 rehenes, son sumamente importantes para Israel y ha de ser lo imposible para recuperarlos. Aquí la pregunta es, ¿cómo se obtiene? Yo de verdad creo que si hoy Hamas liberara a los 20 rehenes, muy probablemente existiera un cese al fuego o algo cercano a ello para una negociación. Sería mucho más posible. Pero también es cierto que Hamas ha rechazado muchas de las negociaciones que se han puesto sobre las mesas en las últimas semanas. Es una situación sumamente complicada. Estamos hablando de terroristas. Puede que a muchos no les guste Netanyahu, no les gusta el gobierno israelí, pero Hamas son terroristas. O sea, estamos hablando de otra cosa completamente diferente. Lo que sí es cierto es que todo lo que ha sucedido en los últimos meses y que probablemente seguirá sucediendo en las últimas semanas está deteriorando cierto apoyo histórico que ha existido de Occidente, de naciones como el Reino Unido o de Francia, a Israel. Y eso es algo que evidentemente tiene que llamar la atención para hacer algo diferente o para actuar de una mejor forma. Por supuesto, la guerra mediática de alguna manera es lo que jamás quizá esté ganando y muy difícil para Israel de verdad pelear con alguien que no tiene, con un grupo terrorista que no tiene escrúpulos y que no juega con las mismas reglas, ¿no? Evidentemente eso es una gran desventaja para Israel en este momento. Como siempre, interesantísimo escuchar sus puntos de vista sobre esto que nos perjudica a todos. Gracias Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo, Franklin Camargo por ser parte del panel de voz y gracias a ustedes por acompañarnos. Los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Ahí están en pantalla y les recordamos también suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como @VozMedia. Que tenga excelente noche, si Dios lo permite. Le esperamos mañana. Bendiciones.